Hablar de retención, ese aspecto que tanto preocupa, ¿no?, a la inmensa mayoría de operadores fitness. Y vamos a hablar de uno de los pilares de la retención, uno de los elementos que se han demostrado que tienen mayor importancia a la hora de fidelizar a los clientes, a la hora de retener a los clientes. Y ese no es otro que la frecuencia de entrenamiento. Los estudios que se han hecho al respecto, el seguimiento que nosotros hacemos de muchos de nuestros clientes y de cómo funcionan, todos los datos que estamos barajando nos indican cada vez de una forma más determinante la enorme importancia que tiene la frecuencia de entrenamiento para fidelizar a los clientes. Esto está íntimamente relacionado con la adquisición del hábito del entrenamiento. Lo que se ha comprobado es que cuanto mayor es la frecuencia de entrenamiento de los clientes, cuantas más sesiones vienen de promedio por semana, mayor es la probabilidad de mantenerse afiliados al centro deportivo. Y de hecho, el principal semáforo, el principal aviso, ¿no?, de peligro de abandono de un cliente es la bajada en la frecuencia de asistencia. De tal forma que cuando un cliente tiene un promedio de asistencia entre 1 y 0 por semana, ese cliente está en claro peligro. Es difícil que un cliente se fidelice con una sola sesión por semana. Soy consciente de que hay sistemas de entrenamiento, como por ejemplo el HIIT, el entrenamiento de fuerza de alta intensidad, que puede funcionar perfectamente con una sola sesión semanal, porque el estímulo que se le da al cliente es muy fuerte, ¿no? Y luego se necesita recuperación y demás. Bien, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de que el entrenamiento ese sea válido, no hay absolutamente nada que objetar. A mí me encanta el entrenamiento HIIT, pero sí es verdad que para personas que no tienen hábito de entrenamiento, para personas sedentarias, habría que buscar estrategias para que vengan con un poco más de frecuencia que una vez por semana, porque una vez por semana, desde que falle un día porque le surja un problema, un inconveniente, puede significar que esa persona esté 2 semanas sin venir y ahí se puede bajar bastante la moral, la motivación y que la persona empiece a encontrar excusas para abandonar. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de que tuviese un servicio de entrenamiento enfocado en el sistema HIST, lo que haría sería intentar dividirle la rutina al menos en 2 días por semana o meterle sesiones que fuesen complementarias, ¿no? Si quiere la persona, por ejemplo, quemar más calorías, pues meter ejercicio cardiovascular o hacer otro tipo de entrenamiento, de movilidad, de activación, pero siempre lo ideal sería que todo programa de entrenamiento en un gimnasio, en un centro deportivo, tuviese como mínimo 2 o 3 sesiones semanales. Esa es una buena frecuencia. Y si conseguimos una frecuencia mayor, de 3 a 5, eso ya sería ideal, sería magnífico. Ahí ya tenemos muchas cartas, muchas posibilidades de que esa persona efectivamente se fidelice. ¿Por qué? Porque alguien que mantiene esa pauta de entrenamientos en el tiempo, las probabilidades de que obtenga resultados, de que enganche el entrenamiento dentro de su agenda, de que definitivamente disfrute entrenando, cada vez se van a hacer más altas. Ahora bien, ¿de qué depende que las personas vengan al gimnasio con esa frecuencia? Cuidado que tampoco debemos excedernos. Si sometemos a la persona a un estrés excesivo de sesiones, también eso se podría volver en nuestra contra, ¿ok? Hay que saber medir, hay que estudiar bien a la persona, ver sus objetivos, ver sus posibilidades, pero, insisto, con un principiante estaría fenomenal entre 2 y 3 veces por semana, con una persona ya a lo mejor incluso un poquito más avanzada, pues podemos subirle la frecuencia. El primer elemento clave en todo esto es que haya un control de asistencia. Si no hay un control de asistencia, no nos enteramos cuando baja la frecuencia. Entonces, cuando veamos que, por ejemplo, una persona ya lleva entre una semana y 10 días sin venir, hay que hacer una intervención muy rápida. Y no vale la intervención automática de un algoritmo, de una máquina, de un mensaje automático. Tiene que ser una intervención personal de un individuo, a ser posible alguien que conozca al cliente. Su entrenador sería lo ideal. Si el cliente tiene un coach, un entrenador, un tutor, una persona asignada, alguien con quien puede generar cierto nivel de compromiso, si esa persona le llama por teléfono o le envía un mensaje, el compromiso se va a ver reforzado y hay muchas más posibilidades de que sea efectivo ese aviso. Si lo hace una máquina automáticamente, puede ser que la persona pase un poquito del tema porque las personas con las máquinas no se comprometen. Conectando con el hecho, ¿no?, de que haya ese control de asistencia y esa intervención temprana
que solo debería producirse al principio de que la persona baje su frecuencia, porque si una persona lleva más de un mes, 2 meses sin entrenar y hacemos una intervención, lo que vamos a lograr es recordarle que está pagando sin venir y lo que haremos será despertar al durmiente, que lo que nos va a pedir es darse de baja para no seguir pagando. Entonces la intervención hay que hacerla al principio, cuando empieza la persona a fallar, ¿vale? Entonces, muy importante el control de asistencia. Igual de importante sería que en el onboarding, cuando la persona llega al centro, cuando comienza su experiencia, se le planifiquen las sesiones de entrenamiento. Sería perfecto decirle, mira, tú debes venir por tus necesidades, por tus objetivos, por tus características, lunes, miércoles y viernes. Y debes hacer esta clase o este entrenamiento o esta sesión grupal, pero hay que definírselo correctamente y tiene que estar definido los días y las horas y hacer posible que sean siempre los mismos. Habrá personas que por su profesión tengan turnos rotatorios y no les sea posible, pero siempre que sea posible es mejor para adquirir el hábito, para encajarlo en la agenda, para que la persona le dé continuidad, establecer ya los días concretos. Esto está muy estudiado en lo que es la ciencia de la adquisición de los hábitos, ¿vale? Ahí en Atomic Habits, ese libro fabuloso de James Clear, lo explica muy bien. Entonces, muy importante, planificar, ¿ok? Y establecer un compromiso. Hay que establecer un compromiso con el entrenador. El entrenador tiene que establecer un compromiso con el cliente, con el usuario, de que va a venir esos días. Puede haber un margen de flexibilidad, lógicamente, a todo el mundo le puede surgir un inconveniente, pero debe de haber un compromiso de intentar lograr, de intentar cumplir con las sesiones, del tipo de sesión, de la hora, etcétera. Luego, otro factor que es clave para que la gente se enganche es que esas sesiones sean estimulantes. Si no conseguimos que la persona se divierta, que la persona lo pase bien, que la persona adquiera propiocepción, que entienda todo el beneficio que le está dando cada sesión, eso es súper importante porque si no la persona se aburre, se cansa, le resulta tedioso y estarte tomando un trago amargo durante tanto tiempo, hay un momento que el cerebro ya busca excusas para abandonar. Entonces, no puede ser un trago amargo. Tiene que ser un trago agradable. No digo que vengas a comerte un helado maravilloso, pero sí que el entrenamiento sea algo que te guste, que tú llegues a disfrutar del entrenamiento. Hay que enseñar a disfrutar al cliente, elegir actividades, servicios que le resulten gratos, que sean más afines a sus preferencias. El primer estadio para que alguien adquiera el hábito del entrenamiento es ese, que disfrute entrenando. Por lo tanto, es mucho mejor que haga una actividad con la que se lo pase bien, con la que disfrute, con la que tenga continuidad, que luego ya podrá ir pasando a niveles más exigentes, otro tipo de actividades, porque si ya tiene el hábito del entrenamiento, a lo mejor ya no le importa tanto el cambiar y hacer un tipo de ejercicio más agonístico, etcétera. Es muy importante la progresión, lógicamente. Entonces, fundamental, sesiones estimulantes. Hay que diseñar un itinerario de sesiones para el cliente que le vayan a resultar gratas, que le enganchen. Ahí es importantísimo los profesores, los entrenadores, que sean realmente gente motivadora, gente que haga participar al cliente, entender lo que está haciendo, sentirlo, que experimenten todos los beneficios, que sean capaces, ¿no?, de palparlo para que realmente se sientan motivados a la continuidad. Y en ese sentido, y ya es el último consejo que os doy en esta línea, sesiones únicas en valor. ¿Qué quiere decir sesiones únicas en valor? Pues como el que hace un curso de inglés, que cada sesión se trata un contenido específico, cada sesión tiene una meta, tiene una metodología, se trata de una forma y son únicas. Entonces, esto es lo que hay que trasladarle al cliente. Aunque luego sabemos que con el tiempo, pues las sesiones algunas podrán ser muy similares, etcétera, pero hay que trasladarle al cliente la idea de que no puede perderse sesiones, porque todas las sesiones son muy importantes porque son únicas. Hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento HIIT, un entrenamiento interválico de alta intensidad. Vamos a quemar 500 calorías de forma directa y además vamos a crear un efecto EPOC de quema de calorías posterior al entrenamiento que hará que quememos todavía 200 calorías más de las que hubiésemos quemado con una sesión más larga, o sea, en un periodo menor de tiempo, con un entrenamiento interválico de alta intensidad, de baja recuperación, vamos a conseguir acelerar nuestro cuerpo para que haya una gran quema de calorías. Todo esto lo explicamos y durante el entrenamiento ponemos énfasis en cómo se está desarrollando el entrenamiento y en cómo nos está beneficiando y afectando sobre las frecuencias cardíacas en las que nos estamos moviendo, etcétera. Y cuando termina la sesión, hacemos balance
hablamos de los beneficios que nos ha proporcionado esta sesión y ya preparamos para la siguiente. Y le decimos, señores, no se pierdan la del próximo día, porque el próximo día vamos a trabajar esto de esta forma y vamos a conseguir estos objetivos. Y de esa manera es como si fuese un serial de televisión, ¿no? Como un Netflix. Conseguimos que la gente se enganche.